Somos el Grupo 1 y estamos conformados por Carrera Ramírez David Alexander, Serna Martínez Andrea Victoria, Fajardo Cornejo Ariana Belén. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia a un extracto exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie del hemisferio cerebral, siendo los primatales quien goza de la corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al concreto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenían la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en las perspectivas culturales del cerebro como filogénica de la corteza cerebral, se pueden definir en tres tipos de clases. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos del razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben referencias de estructuras muy varias e integran esta información a dar un paso a los conceptos generales. Paleocorteza. Fisiológicamente, la paleocorteza está en el medio de las zonas primarias, corteza cerebral y la más evolucionada. Esta clase de cortezas alberga las terminaciones vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, esta corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo, la arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Bueno, les hablaré sobre los 6 principales surcos del cerebro. En primer lugar tenemos al surco interhemisférico. El surco de la cisura interhemisférica, también conocida como la cisura longitudinal, es la hendidura localizada en la corteza que divide el cerebro en 2 hemisferios, unidos entre sí por un conjunto de fibras nerviosas denominada cuerpo calloso. También tenemos al surco lateral. Es una de las más visibles del cerebro, ya que recorre de forma transversal prácticamente toda su superficie de la corteza. Se sitúa en la parte inferior de los hemisferios del cerebro, delimitando la frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. También tenemos al surco central, que es la hendidura situada en la parte superior del cerebro y separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal, lindando a un lado de la corteza motora y al otro lado con la corteza somatosensorial primaria. Tenemos al surco parietoccipital. Es la hendidura que se origina en la cisura interhemisférica, estando presente en la cara interna de cada hemisferio cerebral. Como su nombre indica, separa al lóbulo parietal del lóbulo occipital. El surco calcarino, el surco calcarino es la hendidura localizada en la zona occipital de la cara interna o medial de los hemisferios cerebrales, separando en 2 partes la corteza visual. Sigue la trayectoria horizontal hasta unirse al surco parietoccipital. El surco calloso se sitúa en la superficie cerebral medial y separa al cuerpo calloso del cíngulo, que cumple funciones relevantes dentro del sistema límbico. Aunque el cíngulo suele delimitarse como una estructura aparte, forma parte de los lóbulos frontales y parietales. Lóbulo frontal. Es el lóbulo más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la mente. Lóbulo parietal. Se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura y el dolor. Corteza somatosensorial. También está implicado en el conocimiento de los números y control de movimiento. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o de Rolando, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria. Hipocampo, fundamental para el reconocimiento de rostros y de voces. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y colores, interpretación de imágenes, elaboración del pensamiento y la emoción.
Capa de la corteza cerebral. Capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto el más reciente del origen de todos los extractos de la corteza cerebral, conocida también como la capa preforme. Es esencial una capa sináptica formada por una red espesa de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa conformada en la corteza cerebral es la capa granular externa. Esta capa está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y perimentales. Capa perimental externa. La capa perimental externa recibe su nombre del tipo de células que se componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, las fibras proyectales, asociales y comisionales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una capa de masa celulares estrelladas, la mayoría de las cuales se reciben aferias de las zonas del tálamo. Capa piramidal interna. Esta capa entraña una cantidad de células piramidales en medio de un gran tamaño, así como las células estrelladas y las del Martinotti. Filamentos dispuestos al horizontal también conformados de la parte de la banda interna del esto. Capa multiforme. La última capa, esta es la forma de las células tipo fusiforme, las cuales se derivan de la información de la corteza, del tálamo y los núcleos estimados. Núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. Funciones del hemisferio. En el hemisferio izquierdo, por ejemplo, es el responsable del lenguaje verbal y de la habilidad lingüística, de la capacidad de análisis, de la resolución de problemas matemáticos, así como de la memoria y el pensamiento lógico y racional. En el hemisferio cerebral derecho se atribuye las habilidades espaciales y visuales, por ejemplo, la facultad de imaginar en el interior figuras y formas, la creatividad, las emociones, la capacidad de síntesis y el talento artístico. La corteza premotora, localizada delante de la corteza motora, produce movimientos coordinados que comprenden secuencias de movimientos de un músculo individual o movimientos combinados de una cantidad de músculos diferentes al mismo tiempo. En esta área es donde se almacena gran parte del conocimiento para controlar movimientos diestros aprendidos, tales como los movimientos aprendidos para desarrollar una actividad atlética. El área de Broca, localizada delante de la corteza motora en el borde lateral de la corteza premotora, controla los movimientos coordinados de la laringe y la boca para producir el habla. El siguiente área es la sensitiva somatestésica. Las sensaciones somatestésicas son aquellas provenientes del cuerpo, tales como el tacto, presión, temperatura y dolor. Esta área ocupa casi la totalidad del lóbulo parietal. Área visual. Esta área ocupa la totalidad del lóbulo occipital. El área primaria detecta puntos específicos de la luz y oscuridad, lo mismo que orientaciones de líneas y límites. Estimulaciones eléctricas en el área visual primaria hace que las personas vean destellos de luz, líneas brillantes, colores u otras imágenes simples. Las áreas secundarias interpretan la información visual, por ejemplo, interpretan el significado del lenguaje escrito. Área auditiva. El área para la audición se localiza en la mitad superior de dos tercios anteriores del lóbulo temporal. Área de Wernicke, o el centro de la comprensión de las palabras habladas para la integración sensitiva. Se localiza en la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal, en el punto en donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parietal como el occipital con el temporal. Es aquí donde confluyen las señales sensitivas de los tres lóbulos sensitivos. Esta área es la más importante en la interpretación. Área de la memoria reciente del lóbulo temporal. La mitad del inferior del lóbulo temporal parece ser principiante de la importancia para el almacenamiento a corto plazo de recuerdos, los que persisten entre pocos minutos y varias semanas. Área prefrontal. Ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal. Su función está menos definida que la de cualquier otra persona del cerebro. Ha sido extirpada en muchos pacientes psicóticos para rescatarlos de estados depresivos. Estas personas funcionan bastante bien sin las áreas prefrontales. Como conclusión, podemos decir que es importante saber que el cerebro está conformado por dos hemisferios, los cuales realizan cada uno una acción específica y que están unidos
por tejido nervioso. También es importante analizar los lóbulos cerebrales, ya que son aquellas partes las cuales el cerebro se divide según sus funciones y nos muestra cómo cada uno realiza una función específica.